8 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes nos acompañarán hoy en nuestro programa. Son nuestros invitados Miguel Carvajal, secretario nacional de Gestión Política, y hablaremos sobre la elección de la vicepresidenta de la República y sus efectos sobre los juicios políticos al presidente y vicepresidente. La consulta popular es una tercera vuelta presidencial que busca un nuevo mandato para Lenín Moreno y además Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La propuesta al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones para mejorar la competitividad del Ecuador. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando nuestros vecinos y competidores por los mismos productos y los mismos mercados ofrecen condiciones más favorables pese a no contar con la ventaja de la dolarización? Lo vamos a examinar. Y además, Ricardo Patiño, dirigente del nuevo Movimiento Revolución Ciudadana y exsecretario ejecutivo de Alianza País. La pregunta clave de la consulta popular sobre la reelección presidencial consecutiva y sin límites de tiempo. La pregunta de la consulta somete a referendo popular la enmienda resuelta por la Asamblea. ¿Es una regresión de derechos? ¿Para quién? Lo vamos a revisar. Bueno, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, y Richard Martínez, vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, creado por el presidente Lenín Moreno, sintetizan el diálogo de sordos que amenaza a la economía así. El modelo económico del gobierno anterior se quedó con el gobierno anterior. Nosotros estamos desarrollando un manejo responsable de la economía sobre bases técnicas, pero tiene que entenderse que los instrumentos que están a nuestra disposición son instrumentos estándar en esta y en cualquier otra economía, en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces, en este sentido surge la pregunta, ¿a qué se refieren muchas personas que comentan que ahora sí vendrá el verdadero programa económico cuando ya lo tenemos en este momento? No existe un programa económico integral y de largo plazo. La política fiscal se mantiene por sobre la política productiva y la mal llamada ley de reactivación económica es muestra de aquello. Existe un enfoque parcial del equilibrio externo. Se habla lamentablemente y erróneamente de más aranceles y no se concentran las acciones en los incentivos a las exportaciones y a la inversión extranjera directa. Se está haciendo un uso de las reservas del Banco Central para financiar los problemas fiscales. El gasto público vía deuda es la fuente principal de crecimiento. El perfil de nuestro endeudamiento no es el más eficiente en tasas y plazos. Hay presiones sobre la competitividad, se acaban de subir los precios a los combustibles, se anuncian los aranceles, hay excesiva y discrecionalidad, carga regulatoria y tramitológica, se subestima las expectativas de los agentes económicos en el desempeño económico y se mantiene una visión fragmentada en el funcionamiento del tejido productivo. Y Alfredo ya está de regreso de sus merecidas vacaciones. Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos y buen inicio de año para todos. El sábado, Jorge Glass cesó en la vicepresidencia sin ser destituido, pese a estar en la cárcel, condenado por corrupción. Y se eligió a su sucesora con una nueva mayoría que reagrupó a Alianza País y ex aliados. Fue un tapetazo parlamentario, billar de tres bandas, que de taquito elimina para el expresidente Correa la eventualidad de un juicio político. Pero este fuego cruzado sobre consulta popular, corrupción, diálogo y desplazamientos en la cúpula gobernante minimiza la gravedad de la bomba de tiempo incrustada en la economía. No es fácil construir algo nuevo sobre una estructura que ha regido con omnipotencia una década, aunque desde adentro se vayan desactivando los candados que la blindan. Pues desde afuera solo puede hacerlo una constituyente que la oposición no tuvo el coraje de proponer en campaña al mandante soberano. Este proceso entonces requiere una buena dosis de paciencia que tampoco tiene que embarcarse en el pendejómetro de un diálogo sin concreciones. Hasta el momento se han logrado desmontar los ejes aceitosos de la corrupción institucionalizada, empernados en vicepresidencia y contraloría, pero aún falta la troncha colosal de la deuda china con el petróleo en prenda y que la justicia llegue al jefe de jefes de las diferentes redes de corrupción. De allí que en esta ruta es necesario un mandato popular limpio, como el que plantea la consulta, una tercera vuelta presidencial a propósito de que los defensores de la corrupción
dejen de bloquear en la Asamblea los cambios que ordenó un mandato popular de primera y segunda vuelta, que jamás fue a favor de la corrupción ni de mantener un capitalismo de Estado clientelar, que sustrae para el gobierno, mediante deuda e impuestos, los fondos del petróleo, de la ciudadanía, de la seguridad social y del sistema financiero. Eso no puede continuar. Por mucho que lo alivie la dolarización, a la que se intenta castigar con un alza de aranceles que el gobierno anterior levantó en el estribo de la despedida. La reactivación productiva no puede seguir esperando. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El 2018 empieza rápido para el gobierno en su búsqueda de consolidación política dentro de la Alianza País y con la ciudadanía, cambiando al vicepresidente condenado por corrupción y en campaña por una consulta popular que reivindica el espíritu de Montecristi, marcando una suerte de tercera vuelta presidencial. Miguel Carvajal, secretario nacional de Gestión Política. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un feliz año a toda la ciudadanía, a usted y a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Gracias, igualmente. Al no encontrar la mesa servida y asentada sobre una estructura de poder blindada y protegida por candados, el presidente Lenín Moreno busca en la consulta popular un mandato limpio y renovado propio de él. De ninguna manera, no se trata de una tercera vuelta, no se trata si es que hubiera una otra consulta en este periodo, tampoco se tratará de una cuarta vuelta. La consulta es resultado, entre otros, de los diálogos, por eso no estoy de acuerdo con ese calificativo que acabo de escuchar. Pero políticamente así resulta. Ha sido un pendejómetro. No. Es resultado de los diálogos y mire, hay temas importantes de los diálogos que han sido incorporados en la consulta, hay otros temas de los diálogos que lamentablemente no pudieron ser incorporados en la consulta, pero por ejemplo, la respuesta de la primera pregunta, a quienes hayan cometido actos de corrupción para que nunca más funcionarios o empresas que, de acuerdo a una sentencia judicial, hayan cometido actos de corrupción, puedan volver a contratar con el Estado, puedan volver a ser funcionarios públicos, es una respuesta clara contra la corrupción y es un producto de los diálogos, igual que volver a levantar los temas ambientales en el caso de minería, en el caso del Yasuní, de recuperar el principio de alternabilidad que estuvo bien marcado en Montecristi y que quienes lo defienden, pues en su momento estuvieron siempre contrarios a cualquier intento de caudillismo o de prolongación indefinida de procesos. Pero eso precisamente era lo que había cambiado y eso es lo que se quiere rescatar, o sea que no es ese mandato que dicen en la Asamblea que prohibió hablar mal del gobierno anterior, que prohibió hablar de corrupción, que prohibió esto, que ha prohibido todo. De ninguna manera. Yo creo que la consulta, sin ser una tercera vuelta, evidentemente es una práctica democrática que puede permitir que se continúen con un proceso democrático, pero también que puede permitir que se corrijan varios aspectos en lo que es la democracia, por el tema de alternabilidad, por ejemplo, que se corrijan los mecanismos en los que lamentablemente se terminó respecto al Consejo de Participación Ciudadana los últimos años, eligiendo personas que no necesariamente eran las adecuadas, aunque hay que reconocer que también hay personas absolutamente probas en las dignidades elegidas por el Consejo de Participación, pero que permita volver a la participación un hecho estrictamente ciudadano. Por eso es de que hacer que el Consejo de Participación Ciudadano sea electo por votación universal a partir del 2019, creo que es una recuperación radical del espíritu democrático de Montecristi. En general, la consulta con estos temas pues va a permitir hacer una serie de correcciones, reenrumbar un proceso democrático, recuperar elementos ambientales fuertes en el desarrollo económico, y creo que eso contribuye a la robustez, a la madurez del sistema político, de la democracia en el país, y nos va a permitir continuar
trabajando en un ambiente de respeto, en un ambiente de tranquilidad, que creo que ha sido un aspecto muy positivo también de los diálogos. Yo reivindico el diálogo como un elemento muy importante para llegar a este ambiente de comunicación permanente. Bueno, claro, con los sectores y el asunto políticos, que la económicos. naturaleza del diálogo es que los diálogos no son pues que terminan y ya todos se ponen de acuerdo, sino que el diálogo tiene un largo Por proceso supuesto. de ir poniendo de acuerdo. Ahora, la elección de María supuesto. Alejandra Vicuña como vicepresidenta, una activista del espíritu de Montecristi que no perteneció a la trinca estratégica de Jorge Glass. ¿Fortalece ese mandato limpio y renovado dentro de la Alianza País? Por supuesto, algunos sectores han criticado la elección de María Alejandra por ser una persona que proviene del proceso de la Revolución Ciudadana, por ser una persona que ha sido fundadora de Alianza País. Pero no nos olvidemos que el presidente de la República tiene la facultad de enviar una terna y la primera persona tiene que ser una persona pues que evidentemente tenga absoluta confianza del presidente, como en este caso también ha sido la segunda y la tercera persona de la terna. ¿Qué es lo que se busca? Continuidad del programa político que fue elegido el 2 de abril, pero también se busca que se mantenga y se consolide una política de apertura, una política de diálogo. Y como usted bien dice, el diálogo no es que tiene una fecha de inicio y de término, el diálogo es una política, es una práctica que ha permitido, por ejemplo, reencontrarnos con sectores empresariales, pero también con el movimiento indígena, con la CONAIE, también con los sindicatos, también con organizaciones de profesionales. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no, pero lo importante es que se mantenga este espíritu, este espacio de poder escucharnos quienes estamos en las funciones de gobierno, quienes están representando a diversos sectores sociales. Por eso que cuando se dice que este proceso se está yendo a la derecha, yo me pregunto, ¿cómo se va a ir a la derecha si lo que estamos es recuperando espacios de diálogo político con todos? Eso fue siempre lo que buscamos, e inclusive con organizaciones sociales como el movimiento indígena. Claro, eso se había buscado, pero lamentablemente siempre deberíamos de estar. En algún momento se desvió. Se perdió. Y así es. Se perdió en el camino. Por eso hay que recuperar un ámbito de respeto y de escucha, que además, más allá de las posiciones ideológicas, políticas, hace bien a los ecuatorianos. La democracia supone el respeto a los que tenemos pensamientos, ideologías, posiciones distintas. Supone tener una sociedad de convivencia madura, razonada, responsable. La nueva mayoría legislativa para elegir vicepresidente a María Alejandra Vicuña es una confirmación del preludio que hubo una votación sobre el veto presidencial al proyecto de urgencia económica. El sistema de las mayorías móviles sobre temas puntuales políticos y económicos es usual en las repúblicas presidenciales, comenzando por Estados Unidos con republicanos y demócratas sin berrinches de cambios de camiseta, aunque en el Ecuador este sistema fue desprestigiado por la partidocracia. ¿Está previsto destrabar legislación especialmente con una nueva mayoría? Mire, yo creo que en varios temas de orden legislativo se pueden encontrar acuerdos con los asambleístas que votaron con Alianza País el día sábado y que permitieron tener la mayoría de 70 votos que manda la Constitución, sin mayoría absoluta, para poder elegir vicepresidenta y resolver este problema de institucionalidad que se presentó en el país desde hace más de 3 meses. Pero esa mayoría ojalá se pueda consolidar, pero también habrá acuerdos con otros sectores, con los propios sectores que estuvieron en Alianza País y con otros sectores de asambleístas sobre temas que son de interés nacional. Yo creo que se ha madurado, se ha avanzado de manera importante en la Asamblea Nacional en estos años para que, más allá de las diferencias coyunturales, más allá de las diferencias de ideas, puedan existir acuerdos, convergencias sobre temas que son de interés nacional. El desarrollo de la economía, la generación de iniciativas para promover el empleo, un nuevo código de trabajo, reformas a leyes importantes como la Ley de Educación Superior, que ha sido una demanda de muchos jóvenes y de muchos profesores. Yo creo que son aspectos en los que con un debate sano, frontal, transparente, se pueden llegar a acuerdos. Y ojalá pues se puedan ir consolidando también mayorías que eviten a veces el uso inadecuado
del derecho a expresar el voto por cada asambleísta. Me refiero a condicionar el voto por uno u otro tema. Yo creo que se puede ir configurando una mayoría adecuada, pero sobre todo aspiramos como gobierno nacional a que exista confluencia de los diversos sectores parlamentarios y sobre todo progresistas. Desarrollando. Miguel Hermano, secretario de Gestión Política, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto. Bueno, igualmente. Tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos ya está en nuestros estudios Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a revisar su propuesta desde la Cámara al Comité Gubernamental para la Promoción y Atracción de Inversiones. ¿Continúa fluyendo el diálogo? Lo vamos a revisar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se pueda estar a favor. Lo dijo Charles Maurice Talleyrand, diplomático y estadista francés. Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, siempre un gusto estar acá. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Buenos días también. Desde la Cámara le enviaron una carta al ministro de Comercio, Pablo Campana, que preside el Comité Estratégico de Promoción e Inversiones, con una propuesta para atraer la inversión, y es disminuir las barreras al comercio internacional. ¿Cuáles son hoy esas principales barreras? Sí, definitivamente. La Cámara siempre está proponiendo ideas y soluciones, y en este caso estamos proponiendo hacer lo que hacen los países que avanzan, disminuir los obstáculos al comercio internacional. Si queremos aumentar las exportaciones y atraer inversiones, hay que destrabar la economía, y eso implica reducir barreras arancelarias y pararancelarias que restringen el comercio. Las inversiones llegan a los países que se vuelven atractivos a la inversión, no aquellos que la ahuyentan con trabas y obstáculos que restringen el comercio. Aquí hay una realidad, y es que Ecuador no se ha destacado por atraer inversión extranjera, no solo en el anterior gobierno, sino mucho antes, décadas antes también. La diferencia es que otros países de la región, que también estuvieron como nosotros, sí pudieron romper ese círculo y ser más competitivos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Perú, con Chile, con Colombia? Sí, lo que ellos hicieron fue la reducción de barreras arancelarias. Quiero mostrar un cuadro a modo de ejemplo de los valores arancelarios promedios en la región. ¿Actualmente? Actualmente. Si vemos aquí, Ecuador, los ecuatorianos, pagamos un promedio de aranceles, una tarifa ad valorem de aproximadamente el 12%. El promedio en la región es 10%, 9.9 para ser exacto. Es decir, los ecuatorianos pagamos más del 20% en aranceles. Y si nos comparamos con nuestros vecinos más cercanos, Colombia paga un 7% y Perú paga un 2%. ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que pagar 5 veces más lo que pagan los peruanos? Esto lo único que hace es volver al Ecuador un país más caro, reduce la capacidad adquisitiva de la gente, los empobrece, y obviamente también complica nuestra industria nacional y nuestras exportaciones, como ya lo hemos visto. Claro, genera un efecto en la inversión extranjera, que es lo que ustedes están alegando, pero Ecuador tiene una inversión extranjera hoy de 0.8 sobre el PIB, mientras esos países de los que usted también menciona sí lograron multiplicar su promedio de inversión. Si hablamos de esos años en los que estábamos casi igual, digamos, con países de la región, pero ahora resulta que Perú tiene un 4 o 5%, Colombia, que es un país vecino, 4%, Chile, no se diga, con el 8.3%. Entonces pregunto, ¿qué hicieron ellos distinto a nosotros? Lo que básicamente hacen los países vecinos y los países que se desarrollan es que se abren al mundo. Por eso yo creo que es clave empezar a desmontar algunas falacias y algunos paradigmas que ya son obsoletos, especialmente el de la restricción de las importaciones. Yo creo que ahí el Frente Económico está encerrado en ese círculo negativo de la restricción. Como cayeron las exportaciones, entonces restringen las importaciones, pero eso golpea más las exportaciones. Restringir la salida de dólares termina restringiendo también la entrada de dólares. Es por eso que tenemos que comprender que la apertura es lo que realmente nos va a ayudar a ser más competitivos y realmente a abrir más mercados y a atraer más inversión. Yo quiero mostrar otro cuadro que es muy elocuente
acerca de la relación entre el crecimiento y las importaciones. Las restricciones a las importaciones reducen el crecimiento económico. Esta línea naranja que ustedes ven aquí es el nivel de producción en el país, el PIB real del país. Y esta línea azul que vemos acá es el nivel de importaciones en el país. Cuando inician las salvaguardias y empiezan a caer las importaciones, también empieza a decrecer la economía. Y cuando se empiezan a desmontar las salvaguardias, las importaciones obviamente empiezan otra vez a crecer y la economía también vuelve a crecer. Es decir, tienen un comportamiento similar. Hay una correlación positiva entre importaciones y crecimiento económico. Por eso es que ustedes han sostenido y constantemente, me refiero desde el sector privado, desde las cámaras, en el desmontaje de estas barreras arancelarias, las importaciones, por los efectos además que ha causado en la economía. Pero aquí se mantiene, y el actual gobierno también, porque lo escuchamos decir la semana pasada al ministro de Finanzas, que quieren desincentivar las importaciones porque esa es la manera de proteger la dolarización, de darle un impulso a la industria nacional. Eso lo venimos escuchando ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo podemos ser competitivos con estas barreras arancelarias que nuestros países vecinos no tienen? Hablando claro sobre la competitividad con quienes competimos. Totalmente de acuerdo. Por eso cuando se empiezan a desmantelar las salvaguardias y se empieza a recuperar la economía, ¿por qué quieren otra vez volver a restringir la economía? Si acaso es por el déficit fiscal, pues la solución está allá, en el gobierno, en su gasto improductivo. Pero la economía tiene que estar siempre en función de la gente, no de los gobiernos, menos aún de ideologías o de intereses políticos. La reducción de barreras arancelarias beneficia a la gente. Si bloqueamos el comercio internacional, bloqueamos la actividad económica. La restricción nunca es solución, genera recesión y además abre las puertas para la corrupción, lo cual aún es peor. Por eso creo que en vez de estarnos preocupando por la balanza comercial, yo creo que tenemos que pensar en crecimiento económico y en cómo convertir al Ecuador en un país que sea más atractivo para las inversiones. No nos vamos a quedar sin dólares. Esa es una de las excusas que se utilizan para poner más aranceles y recaudar más. Cuando hay menos dólares en la economía, también se importa menos, porque hay menos dinero para importar. Hay una especie de regulación natural en las importaciones. Tenemos, por tanto, que la solución está en abrir mercados. El Ecuador no puede seguir creciendo a un ritmo de 1.5%. Tenemos que multiplicar el crecimiento por 10 y tiene que ser un crecimiento sostenible, no a punta de deuda ni con esperanzas pues de loterías o milagros petroleros. Claro, pero aspectos que ustedes destacan para frenar esta inversión extranjera, que insisto, no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, pues son los modelos que se han mantenido, porque no están solamente los aranceles, están las barreras para arancelarias, están las famosas normas de INE, algunas necesarias, otras innecesarias. Plantean ahora la tasa de control aduanero y nuevamente la posibilidad de las salvaguardias. Dicen, bueno, que ya no serán sobre tasas, pero ¿eso por qué? Porque no van a estar por encima de la tasa, pero podrían estar en el techo que les permite la OMC, que son aranceles aplicables altos. Entonces, en lo de fondo, ¿se sigue manteniendo desde esta perspectiva el mismo modelo en el manejo del comercio exterior, las inversiones? Totalmente, es el mismo modelo de hace muchos años atrás, 30 años, que se agudizó en los 10 últimos años, que no nos conducen a ningún lado. La real solución está en la apertura comercial, que lo han hecho nuestros vecinos y lo han hecho los países desarrollados. Lo hizo Singapur, por ejemplo, que en los primeros años quiso restringir para sustituir importaciones y a los pocos años tuvo que cambiar el modelo de apertura para abrirse al mundo, de apertura comercial. La solución está en abrir las puertas al mundo, en generar nuevos mercados, en crear nuevas oportunidades para los emprendedores, para los empresarios, para que haya más inversión nacional y también más inversión extranjera. Ahí está realmente la solución que los ecuatorianos tenemos que buscar. Otra de las ideas que a veces se utilizan es hay que proteger la industria nacional. Nosotros hemos dicho varias veces que a la industria nacional hay que promoverla, no protegerla. Hay que hacerla más competitiva, más productiva. Y aquí en el Ecuador hay mucha capacidad para eso. Ya tenemos, por ejemplo, el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea. Nos ha ido muy bien, hemos palpado los beneficios. Las exportaciones a ese mercado han aumentado en un 18%. ¿Dónde está, pues, el fantasma de la
apertura comercial. Claro, lo mejor es poder hablar con hechos, es decir, en números incluso. ¿Cuál ha sido el impacto? Porque ya pueden ustedes comparar de haber impuesto aranceles durante determinado tiempo y qué pasó cuando se empezaron a desmontar más bien las sobretasas. ¿Cuál ha sido el impacto en el comercio? Porque para la ciudadanía es evidente que en la medida en que se aplican más aranceles, los costos son directamente traducidos al consumidor. Importan más caro, entonces ponen precios más altos. Aquí pagamos casi el doble por un carro, por una moto, por un teléfono, por la computadora. También bienes de consumo no perecederos. Totalmente de acuerdo. Lo que usted ha dicho es real. Cuando hay más aranceles, es una traba al comercio. Las personas pagamos más y, como ya hemos visto y lo han dicho los respectivos gremios, también se complican las exportaciones y se complica la industria nacional porque obviamente hay un encadenamiento entre las distintas actividades económicas. La solución realmente está en abrir los mercados para que nuestras empresas puedan conseguir dónde vender sus productos y para que también podamos nosotros nutrirnos de la inversión extranjera, de tecnología, de know-how. Por eso la Cámara de Comercio de Guayaquil propone firmar múltiples acuerdos comerciales, empezando por Estados Unidos, que es nuestro principal aliado comercial. Entiendo que el Ministerio de Comercio Exterior está caminando en esa dirección. Nosotros aplaudimos esa gestión y aquí está la Cámara de Comercio de Guayaquil para aportar con iniciativas, con ideas y para trabajar en conjunto para convertir al Ecuador en un país más atractivo para las inversiones. Yo creo que aquí en el país hay mucha visión, mucho talento, mucha capacidad. Lo único que se requiere es que el gobierno elimine restricciones que bloquean el potencial de los ecuatorianos. Creo que el tiempo apremia, el desarrollo no puede esperar. Son algunas de las observaciones y las propuestas de Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hoy en Contacto Directo. Encantado. Gracias por haber estado con nosotros. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Ricardo Patiño, dirigente del nuevo movimiento Revolución Ciudadana, exsecretario ejecutivo de Alianza País. Hablamos sobre la campaña por el no en la consulta popular y la pregunta clave, volver a la reelección por una sola vez como se aprobó en el referéndum del 2007. Ya volvemos, no se vayan. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Lo dijo Louis Dumour, novelista, poeta y dramaturgo suizo. Una consulta popular a 10 meses de la segunda vuelta presidencial se convierte en una tercera vuelta. En 2007, a 5 meses de la segunda vuelta, el presidente Rafael Correa corrió solo, sin rivales, para convocar a una constituyente. En 2018 corre el presidente Lenín Moreno con apreciable respaldo ciudadano, según encuestas, teniendo por delante al expresidente Correa que lidera el no. Ricardo Patiño, primer secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto de saludarlo y saludar a su audiencia. Me gustaría a mí poder comenzar, si usted lo permite, comentando o reaccionando ante el nombramiento de María Alejandra Vicuña por parte de la Asamblea Nacional como vicepresidenta de la República. Brevemente de ahí vamos a la pregunta clave, sí, que es la no reelección. Con mucho gusto. Solamente hacer notar que se ha consolidado, o sea, oficializado un pacto que venía gestándose entre el gobierno y algunos grupos políticos, particularmente un pacto con el PRE, con Pachacuti, con el MPD y con Suma. En los primeros casos uno tiene que preguntarse cómo es posible conseguir los votos de Bucaram, de Pachacuti y del MPD sin condiciones. Hay que preguntarse cuáles serán las condiciones. Ya las vamos a ver seguramente en las próximas semanas. ¿Y cómo los consiguieron ustedes en el 2007? Pero en primer lugar, de los mismos, del MP, de Pachacuti y del PRE. Espéreme, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en ese caso no hubo pactos. Y en el segundo lugar, el pacto con Suma, que lo que significará es que seguramente no vamos a poder ver en la Asamblea Nacional en adelante ninguna investigación sobre la relación entre Odebrecht y el contrato del metro en Quito. Quería solamente comenzar teniendo una reacción sobre lo que ha pasado con... y tampoco vamos a ver un juicio político contra el expresidente Correa ni contra el ex vicepresidente Glass. Esas son las cosas que suceden en la política. Lo que sí les puedo asegurar es que en esta entrevista el diálogo no va a ser tan fluido como con mi amigo Miguel Carvajal, sino que va a ser bastante más confrontativo. Pero con gusto, Alfredo, como siempre, y con respeto de atender esta confrontación en este diálogo, que insisto, será muy distinto de los anteriores diálogos con los miembros del gobierno, que son diálogos muy fluidos
fluidos y de mucha convergencia. Ahora sí, la pregunta clave su pregunta es la que se refiere a la reelección indefinida y plantea un referéndum sobre la enmienda que fue aprobada por la Asamblea a lo que el pueblo aprobó en Montecristi y en referéndum en el 2007. Según el decreto ejecutivo 229, la pregunta es la siguiente: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre de 2015? ¿Qué tiene de ilegítimo someter a referéndum al mandato soberano lo que aprobaron 100 asambleístas? A ver, error. No estamos hablando de reelección indefinida, sino de postulación indefinida, que es muy distinto. Es un juego de palabras. Pero no es juego de palabras. Insisto que vamos a tener ahora un debate distinto. No es juego de palabras. El término es muy importante, porque si usted dice reelección indefinida, genera como una incertidumbre en la gente. Vamos a elegir a esta persona y se va a quedar indefinidamente en el gobierno. No, es que puede postularse una y otra vez, que es distinto. Por tanto, lo que se está preguntando al pueblo ecuatoriano con la pregunta 2 es si ¿está usted de acuerdo en restringir su libertad para elegir? Esto es lo que están planteándonos en la pregunta. O sea, que el pueblo ecuatoriano ya no puede elegir libremente. Por ejemplo, Jaime Nebot no se lo pudo haber elegido 4 veces, sino solamente 2. ¿Ahora está preocupado por Nebot? ¿Cómo es? Estoy preocupado por Nebot, claro, por supuesto, por la libertad de elegir. Estoy preocupado por los guayaquileños y ¿pero por a quién afecta eso? Dice, regresión de derechos para quién, regresión de derechos para Correa, para Nebot, para Baroja, para Mariano Zambrano. Son 4 gatos. Hay 17 millones de seres humanos en este país. Bueno, voy a tener que seguir contestando las repreguntas y los debates. Para todos los ecuatorianos, para todos, porque todos los ecuatorianos podemos tener derecho a postularnos cuantas veces querramos. Pero no siendo alcalde ni presidente, puede usar toda la maquinaria. Por lo menos déjeme hablar unos 22 segundos, porque si me va a interrumpir tanto, entiendo que quiere usted debatir, pero también tengo derecho a hablar un poquito. Le decía a Alfredo, es el derecho a elegir, así de claro, el derecho a elegir, que en primer lugar es un derecho democrático de los ecuatorianos, como en todo el mundo. Sucede, el derecho a elegir. Quiero elegir 2 veces a un alcalde, pero ese alcalde ha hecho una obra que yo considero que es muy buena. Quiero que sea una tercera vez porque tengo temor de que si viene otra persona, eso no va a funcionar bien. Lo puedo elegir una tercera vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no una 4ª vez? Ese es el problema. Entonces, es el derecho a elegir de los ecuatorianos. Ahora, pero históricamente, vamos al asunto histórico, a ese derecho a reelegir. No, es que es muy interesante. Históricamente, la reelección consecutiva e indefinida o la postulación, como ustedes le cambiaron de nombre, del presidente de la República, nunca se ha aplicado en el Ecuador. O sea, repugna al alma nacional. Juan José Flores lo puso en la Constitución llamada Carta de la Esclavitud y la Revolución de Marzo la tiró al basurero de la historia. Luego García Moreno la volvió a poner en la Carta Negra y también terminó en el mismo basurero. La actual Constitución la contempla, pero no se aplicó en las elecciones 2017. Entonces, líderes como Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, que gobernaron con varias constituciones, nunca propusieron la reelección presidencial consecutiva e indefinida. Después de Flores y García Moreno, es Rafael Correa quien la propugna. Entonces, después de haber gobernado 10 años ininterrumpidamente, ¿se justifica que un ciudadano se postule indefinidamente con el apoyo del Estado candidato? ¿Es eso democrático? ¿Es igual su situación de él, de uno solo a la de 17 millones? O sea que el alma de los guayaquileños está repugnada. Porque Jaime Nebot fue 4 veces porque alcalde. Ustedes lo permitieron. Pero entiende, pero veamos entonces, pero sea consecuencia con lo que usted dice. O sea, repugna al alma de los ecuatorianos, repugna entonces al alma de los guayaquileños que hayamos elegido a Jaime Nebot 4 veces seguidas. No. Estamos hablando de la reelección presidencial, a eso me referí. Pero ¿y usted por qué me cambia y me pone entonces? No, sí para precisarle, preciso. Sí, precisa, ya, está bien. Sí vale entonces para lo local, pero no vale para lo nacional. ¿Por qué? Si vale para lo uno, también vale para lo otro. Entonces la señora Merkel, que ha sido 4 veces
allá se llama canciller, pero en realidad es jefe de gobierno de Alemania, también repugna, y los alemanes son unos autoritarios, porque dictadores. Porque es un sistema parlamentario. En el sistema parlamentario no se elige directamente. Peor elige todavía. El Parlamento. Peor. Y eligen también presidente de la República. Sigo diciendo peor porque usted me está interrumpiendo en mi contestación. Alfredo, peor. Porque por lo menos si es el pueblo el que decide. Siempre me contestan de la misma manera. Pero no es el pueblo, es la asamblea la que elige a Merkel. Justamente por eso. Cuando yo respondo esto, me dicen, pero es que es un sistema distinto. Mucho peor, pues. Porque por lo menos si es el pueblo el que decide la elección, yo decido elegir otra vez a esta persona porque ha hecho un buen trabajo. Allá en el caso de Alemania ni siquiera es el pueblo el que decide, sino que es un acuerdo político entre partidos. Mucho peor. Ahorita en ese caso se lo haga. ¿En qué países existe ese sistema? Solamente en las nuevas repúblicas africanas fundadas en los últimos 30 años y en las ex satélites de la Unión Soviética que se independizaron hace 20 años. Es en la única parte donde hay un régimen presidencial con reelección o postulación, como lo quieran llamar, consecutiva, indefinida y hasta que se mueran. Otra vez el argumento racista para tratar de ponernos digamos, con este estereotipo que se ha hecho, que los africanos son todos unos dictadores. Entonces, si somos africanos, si nos parecemos a los africanos, nosotros somos dictadores. No, señor. La democracia ecuatoriana ha cambiado. Si también usted hace referencia, como decía hace un rato, al alma de los ecuatorianos, a la política de los ecuatorianos, también hace mucho tiempo atrás, las épocas de lo que usted hablaba, los pobres no podían ser elegidos, ni elegir. Pero todo eso, hay una evolución constitucional. Oiga, he fregado hacer una entrevista así como Alfredo. Hay una evolución. Yo le digo, me encantaría ser Miguel Carvajal para que me deje hablar y además cuando termine usted lo apoye y vuelva otra vez a hablar. Yo creo que sí nos merecemos los ecuatorianos un poco más de respeto y poder intervenir. Usted me ha invitado a una entrevista. Me encantaría poder hablar, pero usted no me deja hablar. Ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. A ver, hable. Pero hágame acuerdo ahora de la pregunta otra vez, porque usted me vuelve a interrumpir. Yo estoy precisando que me refiero a la reelección presidencial. Ya, hablemos de la reelección de alcaldes y prefectos, esa sí hubo siempre, incluso ustedes la permitieron. Bueno, ok, no es que ustedes la permitieron, está bien que se haya producido y que haya reelección, pero no solamente lo decimos nosotros o lo planteamos nosotros, el derecho, insistamos, aquí no estemos hablando de otros cuentos, de que los africanos, de que nos parecemos a las ex repúblicas soviéticas, no, estamos hablando de los ecuatorianos. Nosotros queremos tener derecho a elegir y a reelegir a nuestros alcaldes, a nuestros prefectos, a nuestros concejales, a los presidentes de las juntas parroquiales y al presidente de la República. Cuántas veces querramos, según la evaluación que los ecuatorianos hacemos, sí o no, eso es lo que se pregunta. Y en la pregunta... Y el pueblo debe decidir. En la pregunta se establece, se plantea que no sea así. Por eso es que hay que votar no en la pregunta 2, porque en la pregunta se dice que solamente podemos votar por alguien, por una función 2 veces. A la tercera vez ya no podemos, tenemos que ir a buscar a otro. Eso es lo que se pregunta específicamente. Pero además de eso, es violatorio a un instrumento que los ecuatorianos tenemos, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, a las que nosotros y otra vez usted me va a interrumpir. Pero por favor, le ruego que me deje intervenir, porque si no va a ser muy difícil que yo pueda hilar las cosas si usted me interrumpe permanentemente, Alfredo, con todo respeto se lo digo. Y con todo respeto, ¿es una conversación? No, es una entrevista, es distinto. La Convención Americana de los Derechos Humanos establece con claridad en su artículo 1 y en su artículo 3 los derechos que tenemos los ecuatorianos, en su artículo 23, la otra es la Carta Democrática, en su artículo 23 dice, los ciudadanos americanos tenemos derecho a votar y a ser elegidos, o sea, elegir y a ser elegidos. Y la ley puede regular el ejercicio de los derechos solamente para estos temas por edad, por nacionalidad, por idioma, por instrucción, pero eso ya o por se sabe, condena. Eso está correcto, pero no es que ya se sabe. No, es que usted no quiere que se sepa, por eso me interrumpe otra vez. Lo decide el pueblo. Lo voy a decir. Usted vuelve a interrumpirme porque usted no quiere que esto se sepa. La Convención Americana de los Derechos Humanos, Alfredo, establece claramente que en forma exclusiva, no es que se pueden también hacer otras restricciones, solamente por eso se puede hacer restricciones. Y ahora pretenden con la pregunta número 2, por eso hay que votar no en la pregunta número 2, pretenden con esa pregunta número 2 que los ecuatorianos no tengamos esa libertad que dice la Convención Americana de Derechos Humanos que debemos de tener para elegir libremente. Libremente nos quieren quitar esa libertad.
Y quieren decirnos, solamente puedes elegir 2 veces por alguien. Se nos acabó el No tiempo, puedes hacerlo Ricardo. más. Claro, se acabó el tiempo con tantas interrupciones, pero igual le agradezco Igual la oportunidad de estar aquí y ojalá podamos tendrán estar nuevas en oportunidades. otra ocasión. No permitamos que nos quiten la libertad de elegir. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Y habrá otras oportunidades para seguirlo entrevistando. Ricardo Patiño, hoy en Contacto Directo concluimos esta emisión y como siempre a ustedes, agradeciéndoles por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo, contigo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.